se ha manifestado y se volverá a manifestar. Amén. A ver, ayúdenme entonces, y los que están en casa lo pueden escribir, porque es palabra de Dios. A ver, ayúdenme aquí. Se ha manifestado y se volverá a manifestar. Porque estamos en el año de la manifestación, ¿verdad? Y aquí en estos versículos 2 veces habla de manifestación. Primero, refiriéndose a la manifestación en tiempo pasado, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. ¿Bendice la palabra usted? ¿Se goza en la palabra? Mire, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y unos versículos después dice que la estamos esperando, la manifestación gloriosa. Gloria a Dios. Por eso de ahí surgió esta prédica. Se ha manifestado y se volverá a manifestar. Ahora, es 100% seguro que usted está de acuerdo conmigo. Dios, la gracia de Dios se ha manifestado en su vida. ¿Verdad que sí? Por eso usted está aquí hoy. La gracia de Dios se ha manifestado a nuestras vidas, primero salvándonos. ¿Cuántos son salvos aquí? La gracia de Dios se ha manifestado sanándonos. ¿Cuántos han sido sanos aquí de alguna enfermedad? La gracia de Dios se ha manifestado a todos nosotros y somos testigos de eso. ¿Verdad que sí? Somos testigos de eso. Se ha manifestado restaurándonos. Cuando yo digo una palabra y usted diga, sí, pastor, yo digo amén a eso, usted dice amén, ¿verdad? Yo puedo decir amén a salvándonos. A mí me salvó el Señor, me perdonó mis pecados. También me ha sanado. Ah, sí, me ha sanado. La sanidad más grande quizá que yo he visto, no sé si, bueno, también después me sanó de algo espiritual, de un temor terrible, pero físicamente me sanó de mis pulmones, cuando yo era un jovencito de 17 años. Entonces, cuando yo digo esto, la gracia de Dios ya se manifestó a mí, yo digo amén, sanándome, ¿verdad? Restaurándonos. La gracia del Señor se ha manifestado a nosotros, liberándonos, atados por un vicio quizá, atados por un pensamiento, atados por un complejo, pero la gracia de Dios se ha manifestado en favor de nosotros. La gracia de Dios también se ha manifestado a nosotros perdonándonos. Porque a pesar de ser cristianos, a veces nos hemos equivocado, hemos fallado y su gracia nos ha perdonado. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso, verdad? Mira, hermano, ese versículo es verdad. A ver, ¿y qué puede agregar usted? No sé si puede agregar algo. Grupo 1, grupo 2 y grupo 3. La gracia y grupo 4 son los que están en casa. La gracia de Dios se ha manifestado a nosotros, ¿de qué manera? 2. Amándonos. Sí, claro. ¿Cuántos se sienten amados? Mire ese canto precioso que dice, ya no soy esclavo del temor, yo soy hijo de Dios, yo solo sé, ya me equivoqué, ¿verdad? Que yo soy su hijo. No me equivoqué, estoy bien, ¿verdad? Y Él es mi Padre, y mi Padre
me ama, se ha manifestado amándonos. Hermano, yo me siento amado. ¿Y usted? ¿Amado por quién? Por su Padre Celestial. La gracia de Dios se ha manifestado a todos nosotros. Grupo 3. Resucitándonos, sí, resucitándonos a vida nueva, ¿verdad que sí? Dándonos vida nueva. A ver, la recuperación del grupo 1, aquí hay recuperación, ¿verdad? La gracia de Dios se ha manifestado a nosotros fortaleciendo. Claro que sí. Nos hemos sentido a veces ya no seguir adelante, pero de repente la gracia de Dios ha venido sobre nuestras vidas y nos ha fortalecido. Y a ver, los que están en casa, que son el grupo 4, la gracia del Señor se ha manifestado a nosotros, dice la hermana Damaris Franco, perdonándonos. Sí, perdonándonos también. Entonces ese versículo es verdad. Pasemos al 12. La gracia de Dios se ha manifestado y se volverá a manifestar, enseñándonos que renunciando ¿a qué? A la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. Mire, dice 3 cosas: sobria, justa y piadosamente. ¿Cuántos quieren que Dios se manifieste en sus vidas? Ya se ha manifestado. Él se volverá a manifestar. Pero entre que Él ya se manifestó y que se volverá a manifestar, tiene que haber en nosotros esta acción. Renunciando. Ahora, ¿a qué renuncia usted o a qué renuncio yo o a qué renuncian normalmente las personas? Mire, hermano, hay personas que renuncian a su privilegio porque algo no les gustó. Otras personas renuncian a la oración. Es que oro y Dios no me contesta. Otros renuncian a la búsqueda de Dios, se desaniman y ya no van a la iglesia. Los pesca una tentación, caen y en vez de levantarse se alejan del Señor. Mucha gente está renunciando a hacer el bien, a hacer las cosas buenas, a la palabra de Dios, a leer la palabra, a sus tiempos de oración. Pero aquí no dice que renunciemos a esas cosas. Dice que renunciemos a la impiedad. Yo me pongo a pensar, cuando yo era niño, ya habían ladrones. ¿Verdad que sí? Y los ladrones, yo sabía que habían ladrones, yo tenía 5 años, ya hay ladrones de 20, de 30. O sea que ahorita ya se murieron. No sé si se convirtieron o se fueron a otro lado, ¿verdad? A un lugar de juicio que la palabra de Dios dice. Pero el asunto está en que cuando yo era niño ya habían ladrones y siguen los ladrones. O sea, no se acaban, hermanos. Se mueren unos y nacen otros. Mire, porque las personas no renuncian a la impiedad. Cuesta eso. Las personas no renuncian al adulterio, a la infidelidad, a los pecados, al engaño, a la mentira. No renuncian muchas personas a eso. Y el Señor nos pide a nosotros, los que esperamos su manifestación, que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. Amén. Diga conmigo, renuncio. Grupo 3, renuncio. Grupo 2, renuncio. Grupo 1, renuncio. ¿Pero a qué? ¿A lo bueno? No, yo no voy a renunciar a lo bueno. Voy a renunciar al desánimo. Voy a renunciar al resentimiento. Voy a renunciar al temor. Renuncio a esas cosas. Voy a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos.
Cuando usted diga, ya no quiero seguir, no renuncie a eso, siga adelante, renuncie al desánimo. Que aquel me cae mal, renuncie a ese resentimiento. Que ya no quiero ir a la iglesia, renuncie a esa falta de búsqueda de Dios. Me quisiera ir al mundo, dicen algunos, a ver qué pasa. Renuncia a eso. No pruebe, hermano. Puede ser que ya no vuelva. Con el mundo no se juega. Dice que hay que renunciar a los deseos mundanos. No, yo renuncio en el nombre poderoso de Jesús a todo eso. ¿Y usted? Ya renunció, ¿verdad? Se sentía atemorizado, renuncie porque Dios está con usted. Y dice que en vez de renunciar a las cosas buenas, debemos renunciar a la impiedad y vivir en este mundo donde estamos, sobria, justa y piadosamente. Sobria, lo contrario de sobrio es ebrio. ¿Qué hace una persona ebria? Locuras. Es lo contrario a sobrio. Un ebrio hace locuras. Un sobrio hace las cosas adecuadas. Y el Señor nos pide aquí que vivamos en este siglo de manera sobria. Dice que vivamos sobrio, que vivamos justa y piadosamente, de manera justa también. ¿Qué es justo? Ya les dije yo, sobrio es lo contrario de ebrio. Justo, ¿qué será justo? A ver, justo es cabal. O sea, los cristianos tenemos que ser cabales. En todo. Si tenemos tienda, dar cabal el vuelto. Si vendemos carne, dar cabal la libra de carne. Si vendemos en una ferretería, dar el producto bien hecho, ¿verdad? Buen producto. ¿Se recuerda usted? Yo no sé si todavía existe aquella azúcar blanca que se llamaba Don Justo Cabal. ¿Todavía existe o ya no? Ya no. Ay, hermano, ya me siento viejito, ya eso ya no. Don Justo, ¿se recuerdan ustedes de ese azúcar? Don Justo Cabal. ¿Sí? Porque eso es lo que significa la palabra justo. Una persona cabal. Mis amados hermanos, ¿qué es lo que el Espíritu Santo nos quiere hablar esta noche? Si queremos ver la manifestación de Dios, tenemos que renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos y vivir sobria, justa y piadosamente. Ahora, piadosamente es correctamente o de manera devota. Lo que aquí el apóstol Pablo le está aconsejando al pastor Tito es que enseñe a que vivamos con buena conducta. La vida de un cristiano tiene que ser de buena conducta. Claudia, tú eres maestra y estás a cargo de un grupo de maestros también, gracias a Dios por esa bendición, pero en las clases todavía se evalúa la conducta en las escuelas. Hay una área donde dice conducta 90 puntos. Sí hay. Sí, cuando yo era estudiante había un área. Usted se recuerda también que venía ciencias sociales, ciencias naturales, matemáticas, educación física, todo 100 en educación física, ¿verdad? Música, y había una clase, no clase porque no era clase, había una calificación que era conducta. Yo recuerdo que sacaba 99 en conducta.
Algo miraba la maestra que no me ponía el 100. ¿Verdad? Algo ahí había que decía, ¿por qué no me pone 100? Pero habían quienes sacaban 50 en conducta, 70 en conducta, ¿verdad? Y como el programa de 0 en conducta, ¿verdad? A ver, si el Señor a usted le tuviera que evaluar su conducta como cristiano y a mí, ¿cuánto nos pondría? Porque vivimos de manera cabal, haciendo lo que a Él le agrada. Estamos en el año de la manifestación y Él ya se ha manifestado. Él se va a manifestar, pero entre esas manifestaciones está este comportamiento de un verdadero cristiano. Ayúdeme por favor y diga: yo soy un verdadero, súbale volumen, cristiano, y tengo buena conducta. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos buena conducta, mis amados hermanos. O sea, nosotros ya no podemos estar tolerando la conducta impía en nuestra vida, porque somos hijos de Dios. Y cuando quiera venir a atacarnos la mala conducta, hay que rectificar eso. En otras palabras, el comportamiento, la conducta es el comportamiento de nosotros como cristianos. De eso está hablando el apóstol Pablo al pastor Tito, para que él le enseñe a la iglesia. Versículo 13, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. ¿Cuántos alaban a Jesucristo? Aguardando, mi amado hermano, su manifestación. O sea, Él se va a manifestar. Ya se manifestó, pero se va a volver a manifestar. A mí me gustó algo aquí. Aquí a la manifestación le llama gloriosa. Y es que la primera manifestación, cuando Cristo vino a perdonarnos nuestros pecados, a morir por nuestros pecados, fue gloriosa, sí. Porque se hizo hombre, hizo milagros, dio su vida y resucitó al tercer día. Pero su manifestación postrera va a ser más gloriosa que su primera manifestación. Amén, hermanos. Mira, hermano, así es Dios. La manifestación postrera es mejor que la manifestación primera. Dios ya se manifestó en ti. Esa es la primera. ¿Se volverá a manifestar? Esa es la postrera. ¿Cuál es mejor, la primera o la postrera? La postrera. Diga conmigo, la postrera. O sea que vendrá una manifestación gloriosa cuando Él regrese por su pueblo, cuando nosotros estemos con Él. Esto es palabra de Dios. Pero si lo hablamos en nuestra vida, si ya Él se manifestó salvándote, se va a volver a manifestar salvándote tal vez de algo, perdonándote, liberándote, ayudándote, fortaleciéndote. Y la manifestación postrera es más gloriosa. ¿Cuántos quieren esa gloria? Pero entonces hay que regresar, no ahorita, sino en nuestra mente al versículo 12, que tenemos que renunciar a todo lo que no es de Dios. O sea, ejemplo, estamos aquí en la iglesia adorando hoy jueves y mañana viernes, ¿en qué? En alguna tienda, en el trabajo, en algún mercado, en cualquier lugar, peleando, discutiendo, diciendo malas palabras. Y entonces, ¿en qué quedamos? ¿Verdad que sí? Y mañana ya ahí coqueteando con otra mujer que no es nuestra esposa o tirándole flores a las del trabajo, como dicen por allá adentro, y de ahí.
No se puede así. Tenemos que vivir de manera agradable al Señor, mis amados hermanos. Es lo que el Señor nos pide. Los jóvenes en pureza, guardándose para Dios, no conformándose a este siglo. Y a su nombre. Hasta el 15 voy a llegar. Si llego hasta el 15 a las 10, a las 10. No es cierto. Versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos. Mira, hermano, a mí me gusta. ¿Por qué se dio el Señor por nosotros? Yo me di por ti, hijo mío, para que tuvieras buenos carros, buenas casas, buenas ropas. No, hermano, esas bendiciones está bien si Dios nos bendice, gloria a Dios, pero no es por eso que Cristo murió por nosotros. Cristo murió por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. O sea, Él no murió por nosotros para que tuviéramos lujos. Dios quiere bendecirnos y usted sabe que yo creo en que Dios bendice y a usted lo ha bendecido y lo va a seguir bendiciendo. Pero el objetivo principal es redimirnos y redimirnos de toda iniquidad, de toda maldad. Purificarnos. Amén. Y aquí me gusta porque Pablo nos habla del modelo a quien debemos imitar. Estamos hablando de renunciar a la impiedad, a los deseos mundanos, ser limpios de toda iniquidad, purificarnos de todo mal. ¿Y quién debe ser nuestro modelo? El que dio su vida por nosotros, que es Jesucristo. Porque si nosotros comenzamos a ver modelos humanos, nos vamos a decepcionar. Y entonces no vamos a tener el anhelo de purificarnos. Porque vemos que un cristiano X hace cosas que no deben y decimos, si él da mal testimonio, si él es así, entonces eso me desanima a mí. No hay que poner la mirada en ningún líder humano porque todos tienen defectos, o mejor dicho, tenemos defectos. Hay que poner la mirada en el que dio su vida por nosotros, que se llama Jesucristo, mi amado hermano. Jesucristo. A Él lo tenemos que ver, a Él. Porque yo pienso en líderes que he admirado en esta tierra. Y una de dos: o son muy exigentes, son muy, exigentes, rayando en lo legalista, o son muy condescendientes. Y tanto el exigente que demanda mucho y que pone cargas pesadas en los demás y cree ser muy espiritual, tanto es exigente como el condescendiente. El condescendiente es que lo tolera todo. Y líderes que han tolerado en sus vidas el pecado también. Entonces, si uno ve a los líderes humanos que unos son exigentes y otros condescendientes, uno se decepciona. Por eso hay que ver a Jesús. Y hay que decir: Señor, tú eres mi modelo, tú no fallas, tú me enseñas a comportarme de manera excelente, tú eres mi maestro. Yo creo, mi hermano, que la única clase que el Señor pide que ganemos para bendecirnos es la conducta. Porque usted no me dejará mentir. Yo no creo que Dios diga: puedes hacer lo que quieras, hijo. Puedes pecar, puedes tener lo que quieras, como una anécdota que contaba mi suegro, que dice que un hermano, dice: cuando yo no era cristiano me iba mal en todo, decía. En las finanzas me iba mal.
en las relaciones en todo me iba mal. Y ahora que ya estoy en Cristo, 2 mujeres me ha dado el Señor, dice. Antes nadie me hacía caso y ahora 2 me ha dado el Señor, dice. O sea, ¿usted cree que Dios va a permitir eso? Que nosotros vivamos como sea, pero no es por tus obras, hijo. Yo te quiero bendecir. Yo soy amor. Ay, gracias, Señor, porque no depende de mí. Yo puedo portarme mal, yo puedo ser malo, pero tú siempre me bendices. Ese es el Dios de amor. Lo que Dios quiere que ganemos es conducta. Que nos comportemos como hijos suyos. Y Él se va a agradar de nosotros. Ahora, Él nos ama, sí. Nos portemos como nos portemos, Él nos ama. Pero una cosa es que nos ama y otras cosas que esté agradado de nosotros. Entonces, ¿quién es nuestro modelo? Ayúdenme y digan conmigo: Jesucristo. Jesucristo. ¿Quién se dio a sí mismo por nosotros? Mire qué tipazo, qué modelo. Él, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esa palabra celoso de buenas obras es comprometido con las buenas obras, dedicado a las buenas obras, empeñado a las buenas obras, hacer el bien en donde estemos. Él se ha manifestado y se va a manifestar. Pero hay que hacer buenas obras y tener buena conducta. Jovencitos, buena conducta. Señoritas, buena conducta. Esposos, varones, buena conducta. Hermanas, buena conducta. Solteros, casados, viudos, también buena conducta. Todos. Versículo 15. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad. Bueno, y yo como pastor tengo que hablarlo, exhortar y reprender con toda autoridad. Que los miembros de la iglesia del Cordero de Dios nos portemos bien, conforme a lo que Dios pide que hagamos. O sea, le está diciendo: pastor, habla con autoridad. Háblales, exhórtales, y si hay necesidad de reprender, repréndeles. Y que nadie te menosprecie. Ahora, aquí hay 3 cosas que todos podemos hacer: hablar, exhortar y reprender. A nuestros hijos a veces basta con solo hablarles. No debes andar de esa manera. No debes vestirte así. No debes llegar tarde a la casa. No lo hagas. Deja esa relación. Pero si no entiende, al hablarle, hay que ponerle segunda y hay que exhortarlo. Hijo, hijo, hijo. ¿Qué está pasando? Ya hablamos. Tienes que cumplir. Ánimo, tú puedes. Papi, es que no, tienes que hacerlo. Cumple con lo que te digo. Es por tu bien, hijo. Ya el exhortar, ya vamos un poco más allá. El exhortar es animar, es alentar, es como empujar a hacerlo. Tienes que hacerlo. Entonces, ¿sabes qué vamos a hacer? Como ya te hablé y no me haces caso, entonces si vienes a las 10, te quito el teléfono. Ya es como más exhortación. Ya lo estoy empujando a hacer las cosas. Y si aún así, ya le hablé, ya metí primera, metí segunda, primera, segunda, ¿verdad? Tercera tengo que meter, si no,
hace caso, hay que reprenderlo. Reprender ya es llamar la atención y corregir. Y quiero decirte que si tú eres un hijo de Dios, primero Dios te va a hablar. Si no haces caso, Dios te va a exhortar. Y si no hacemos caso, si somos hijos de Dios, ¡auch! ¿Cuántos han sentido la corrección de Dios? Un hijo de Dios, por eso cuando alguien es corregido, tiene que sentirse dichoso. Dice la Biblia que cuando Él nos corrige es porque nos ama. Porque si Él no nos corrigiera es porque no nos ama, no nos ha aceptado como hijos. Y yo, hermanos, sí he visto cómo el Señor me ha corregido. Una vez que yo no andaba muy bien, fíjese que tuve el peor accidente que he tenido en mi vida. Me pasé un alto y choqué un carro, ese carro le dio a otro, ese otro le dio a otro y me metí a un serio problema. Y ahí en la clínica de un doctor llorando, yo dije: Señor, entiendo por qué me está pasando esto. Me reprendió. Y ya volví otra vez. Ay, sí, Señor, te amo, te bendigo. Allá los añitos, otra vez rebeldón. Y otra vez, no un accidente, otra cosa. O sea, yo sí miro, porque soy hijo. Y usted también tiene que verlo. Primero nos habla, Freddy no. Luego, Freddy, ya hablamos, hijo, ¿qué pasa? Y si aún así no, exhorta. Reprende. Eso hay que hacer con nuestros hijos. Y padres, con toda autoridad. Pero para tener autoridad hay que tener buena conducta. Porque ni modo que, mira, no quiero que andes escuchando música que no es de Dios y con esos tus amigotes. Y ella o él tiene ahí a Chayanne, que acaba de venir a Guatemala. Pues entonces, hermano, bueno, la conclusión: Dios se ha manifestado y gloria a su nombre. Él se va a volver a manifestar y esa manifestación va a ser gloriosa. Pero hay que trabajar en nuestra conducta, en un comportamiento conforme la palabra del Señor. Y Él nos va a bendecir. Amén. Entonces, en la oración, ¿qué hacemos? Bueno, pedimos por necesidades y está bien. Hoy vamos a orar por necesidades y nos ponen ahí algunas necesidades por necesidades de nosotros. Pero ¿qué tal si oramos por nuestra conducta? Para que el Señor nos ayude a ser bien portados, agradables a Él. Y Él se va a manifestar. Van a ver que Él nos va a sorprender. Él va a hacer cosas grandes en medio de nosotros. Me gustó, ahorita que vine aquí, encontré a Wilson allá arriba y le digo: ¿qué tal, Wilson? ¿Cómo estás después de tu operación? Pues bien, pastor, bien, gracias. Qué calidad, ¿verdad? Ahí donde te operaron, no voy a decir el lugar, porque uno dice el milagro y no el santo, ¿verdad? Pero lo operaron, le digo yo, y ahí en ese lugar, qué buenos, ¿verdad? Pues sí, dice, son buenos, pero más creo yo que fue la misericordia de Dios, pastor. Porque fíjese que había otro que lo operaron de lo mismo y quedó grave. Ahora, ¿por qué él salió nítido? Porque entró un martes y salió un jueves, ¿verdad, Wilson? Entró martes, salió jueves, mire, feliz ahí, regresó, a los días ya estaba tocando, está como nada, ya está sanito. ¿Por qué? ¿Por el lugar? No, porque a otro lo dejaron mal. Es la gracia de Dios, es el amor de Dios, es la bendición de Dios. Y eso es lo que va a hacer Dios con nosotros, mis amados. Se va a glorificar. Pero debemos comportarnos como damas y caballeros, hijos del caballero de la cruz llamado Jesucristo. Amén.
Dios es bueno. Yo quiero seguir comportándome como el Señor quiere. Errores como humanos, ¿quién no los ha cometido? Fallas, ya vimos que Él se ha manifestado perdonándonos. Pero ahí, ¿qué pasa si su hijo se equivoca, comete un error y vuelve a usted? Papi, te quería hablar, fíjate que me equivoqué, perdóname. ¿Qué hace el padre? Lo perdona, lo recibe, lo bendice, y así es nuestro Padre Celestial. Entonces hoy vamos a orar para que Dios se manifieste, pero más que eso, para tener una conducta que le agrade a Él, que le honre a Él.